Hola a todos, hoy vamos a aprender a utilizar los tipos de selectores en CSS para poner estilos a nuestra página web. Lo primero que tenemos que hacer es abrir nuestro directorio en cualquier editor que estemos utilizando. Yo estoy utilizando el editor Visual Studio Code. Lo primero que tenemos que hacer es poner ciertas etiquetas, ¿no? Etiquetas, por ejemplo, etiquetas básicas para poder poner estilos, ¿no? En este caso voy a poner una etiqueta header y acá voy a poner curso de CSS, que va a ser mi encabezado. Después la etiqueta de navegación y dentro de acá voy a poner una lista desordenada en la cual me va a mostrar a través de los enlaces para poder enviarme a otras páginas. Pero por ahora lo vamos a dejar así, de esta manera, y vamos a crear dos enlaces más. Vamos a poner acá nosotros y en esta parte voy a poner contacto. Después vamos a crear una etiqueta main que va a indicar el cuerpo de nuestra página dentro del body, y acá vamos a poner, por ejemplo, ciertas cositas, como por ejemplo, estoy muy feliz de aprender CSS en este canal. Ahora lo que vamos a hacer es crear por último una etiqueta footer que me indicar el pie de nuestra página al momento de diseñarlo, ¿no? Vamos a poner una etiqueta P y acá vamos a poner 2023 curso CSS, y vamos a poner, por ejemplo, en el canal de la era de la programación, de esta manera. Si nosotros, por ejemplo, abrimos nuestra página web, lo mostraré de esta forma, en la cual no tiene ningún estilo. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a aprender a utilizar el selector de elementos. Varios ya lo deben conocer, el selector de elementos o etiqueta, cuando por ejemplo ponemos un estilo, ¿no? En este caso vamos a poner un estilo a nuestra etiqueta H1 que se encuentra dentro de la etiqueta header, que es un contenedor. Vamos a poner, por ejemplo, de esta manera, tenemos que indicar. Vamos a poner header y después vamos a poner, por ejemplo, H1 de esta forma. Acá le vamos a poner un color de fondo que sea, por ejemplo, anaranjado, y si lo guardamos con control más S ya nos muestra. Este selector es conocido como selector de elemento o etiqueta. El siguiente selector que vamos a conocer es el selector de identificación, más conocido como ID. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, en nuestra etiqueta nav de navegación vamos a poner un ID de esta manera para poder utilizar ese selector de identificación. Vamos a poner, por ejemplo, nav style, o sea, estilo de navegación. Si nosotros vamos a nuestro archivo style.css, vamos a poner el símbolo Michi de esta manera con al 35, al más 35. Ahora vamos a poner acá el nombre que le hemos puesto de esta manera, y dentro de acá vamos a poner, por ejemplo, que el color sea white y el color de fondo, a ver, sea por ejemplo amarillo, y que el tamaño sea por ejemplo de 200 px.
si nosotros guardamos, nos muestra automáticamente de forma grande nuestro contenido, ¿no? Entonces, para que no se muestre así, simplemente modificamos el valor y ya nos mostraría de esta manera. Está muy grande, entonces vamos a ponerle 20 píxeles. Ya nos mostraría de esta forma los enlaces, ¿no? Dentro de la etiqueta NAC a través del ID selector, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es vamos a aprender el selector de clase. Dentro del main vamos a poner class y acá vamos a poner un nombre, my style, o sea, vamos a indicar que nuestra etiqueta main va a tener un estilo de clase, ¿no? A través de este selector. Para declararlo vamos a poner punto y vamos a poner el nombre que le hemos puesto, ¿no? De esta manera. Y acá nosotros vamos a poner mongrow que tenga, por ejemplo, digamos, color agua o celeste. Y nos muestra el color celeste, ¿no? El siguiente selector que vamos a aprender es el selector grupal. El selector grupal en sí se refiere a que al poner, por ejemplo, las etiquetas de forma grupal separando con comillas, van a tener ciertos valores. Por ejemplo, si nosotros ponemos, por ejemplo, acá en esta parte la etiqueta, por ejemplo, no sé, ponemos footer, coma y p, vamos a ponerle un color que sea de color, por ejemplo, rojo. Me muestra que el footer y la etiqueta p pues tienen de todos colores de fondo, ¿no? En esta parte me está indicando que esta etiqueta que se encuentra dentro del main y esta etiqueta p que se encuentra dentro del footer van a tener de todos colores de fondo. Esto es conocido como el selector grupal, que hace que cuando nosotros lo separamos con comas, distintas etiquetas, o también hace de que todos tengan el mismo color, el mismo estilo, ¿no? Por último vamos a aprender el selector universal. El selector universal se pondría en la parte de arriba, porque es universal. También lo pueden poner abajo, pero por buenas prácticas siempre se pone en la parte de arriba. Este selector universal en sí va a poner todo el contenido, o sea, todas las etiquetas de un mismo color de fondo y otras cosas más. Pero más especificando, se utiliza para poder poner el margen con 0 y el padding de forma 0. Quiere decir que no va a tener ningún espaciado, ningún margen en nuestra página web. Y también vamos a poner esta propiedad que es también de caja, y vamos a poner que el borde sea de caja, o sea que va a indicar de que al momento que nosotros estemos creando contenedores no haya o no surja desbordamiento de contenido, ¿no? Va a especificar de que existe este contenedor con un espaciado, un margen, un border y otras cosas más. Entonces, si nosotros por ejemplo ponemos acá control más C, nos muestra que acá no tiene ningún border. Ahora, si nosotros por ejemplo lo comentamos, acá nos muestra que nuestra página web tiene espaciado, tiene margen de esta manera, y es como esta propiedad dentro de nuestro selector universal funcionaría, ¿no? Lo vamos a descomentar de esta manera y ya nos muestra de que no hay ningún borde, ningún margen, ¿no? Y todo está junto. De esta manera es como nosotros hemos aprendido diferentes tipos de selectores para poner estilos a nuestra página web. Si quieres seguir viendo más videos, nos vemos hasta la próxima. Un gusto haberles compartido estos conocimientos. Muchas gracias, apóyenme con un like y suscríbanse.